Don Javier Berruti, ¿Cómo anda, Daniel? anda por Bien, ahí. bien, por suerte. Bien, bárbaro. Bueno, acá estamos al pie del cañón. Ahí está. Somos como los músicos del Titanic, ¿no? Tocamos hasta el final, hasta que se hunde el barco. Totalmente. ¿Viste que dijeron que todo el semestre, te enteraste? ¿Cómo? La UDELAR dijo que todo el semestre iba a ser así, tipo, no presencial. Ah, sí, nos imaginamos que iba a ser así, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero ayer lo confirmaron. Así que va a ser todo así. Sí. La otra cosa es que vamos a necesitar clases para la semana que viene también, ¿no? Ah, Este, bueno. ¿Lo vas a pero en hacer? este mundo tan raro, la semana de turismo ya no existe. O sea, Sí, sí, o sea, es por vos. O sea, por nosotros, digo, personalmente voy a no estar existe acá, así más. que es por vos que tenés que dar clase en esos días, ¿no? No. Pero además necesitamos, sí, días de la semana que viene van a atrasarnos, porque claro, con esta modalidad el tiempo Sí, no es lo no se mismo. aprovecha como Claro, me imagino no es lo mismo. con un año normal, digamos. Claro. Daniel, y de los parciales no se sabe nada cómo va a ser la modalidad, aunque sea temprano la cosa. No, no sé, yo me pregunto lo mismo. ¿Cómo diablos se va a hacer? ¿Qué Sí, sí. pregunta? Es una excelente pregunta. En la UTU lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, en la clase, durante la clase se haga un parcial con duración, ¿no? O sea, no sé, 2 horas, vos ponés la letra y se hace y se entrega en eso. Eso es lo que estamos haciendo en la UTU, pero bueno, no sé, la modalidad depende de cada uno. Está bien. Bueno, voy a ir compartiendo. Voy a abrir un poco la cortina porque veo una sombra ahí que me va a molestar. Ah, sí, en la parte de abajo. Ahí parece un poco menos. Voy a abrir acá un poco más. No, me parece que lo mejor es que prenda la luz, porque si no esa sombra va a A ver. romper. Sí, Ahí, a no, pero ver. ahí sí igual se llega a ver, ¿eh? Hay una sombra, pero se llega a ver bien. Ah. Bueno, cualquier cosa si no vemos. Dale. Bueno, seguimos entonces con la clase, con lo que estábamos viendo. Después me avisan si falta poco para los 40 minutos, si voy redondeando alguna idea. Yo te Para no aviso, quedarme Daniel. colgado. Ah. Yo te aviso. La última clase habíamos estado viendo los valores de tensión, de tensiones que aparecen como especificadas en los equipamientos y que aparecen en las chapas de los equipos y intentamos empezar a ver qué significan y qué implicancias tienen, ¿no? Entonces habíamos visto lo que serían las clases de tensión, ¿no? ¿Está apareciendo la tabla? Sí, sí. Ah. Entonces, las clases de tensión les había comentado que son en escalones arbitrarios, es decir, la norma IEC los define así. Es más, les comento, hay otras normas, por ejemplo, hay normas de origen americano, normas ANSI, que tienen otros escalones que no coinciden con estos, son distintos, ¿no? Pero siempre son escalones discretos y son los que ven ahí, y bueno, son los que hay que empezar a acostumbrarse porque los van a ver siempre. Acá en Uruguay, por ejemplo, las clases típicas que van a ver son las 7,2 porque corresponde a la red de 6,4 kilovoltios de tensión nominal. La clase 17,5 kilovoltios corresponde a la red de tensión nominal 15 kilovoltios, que sería la red
de electrificación rural, digamos, del Uruguay. Y después tenemos la clase de 36 kilovoltios, que correspondería a la red de 31,5 kilovoltios. La clase 72,5, ¿sí?, que corresponde a lo que serían las redes de 63 kilovoltios. Si no recuerdo mal, la tensión nominal es 63 kilovoltios. ¿Ah? Y bueno, hasta ahí llegaríamos en lo que sería distribución. ¿Ah? Entonces, asociar esas clases, ¿ah?, que de hecho significa lo que dice acá, la tensión más elevada que puedo soportar la aislación del equipamiento entre fases en forma permanente durante toda su vida útil, ¿ah?, tiene asociado una tensión nominal de corta duración, que es lo que aparece en la columna más a la derecha, que corresponde a un ensayo a frecuencia industrial, 50 Hz o 60 Hz, son valores eficaces, ¿tá?, y corresponden a un ensayo entre una fase y tierra, o entre una fase contra todo lo demás a tierra. Para ser más preciso sería así. Uno lo haría entre una fase contra todas las otras dos fases a tierra y la carcasa del equipo a tierra. Entonces eso se haría en cada una de las fases, y la tensión de ensayo es la que dice ahí. Y eso habíamos visto que aparece en las chapas de los equipos. Hay otro nivel de tensión que corresponde a la tensión soportada a impulsos, que eso tiene que ver con un fenómeno que después vamos a ver, que son el fenómeno de descargas atmosféricas, y bueno, hay que ver en qué se diferencia de una sobretensión alterna. Los valores de pico de esos impulsos están arbitrariamente determinados por la IEC y son los que aparecen en esta lista 2, digamos que la lista más usada. ¿Ah? Es decir, esto es así, los equipos se ensayan así y los van a ver así en todas las chapas de todos los equipos. ¿Ah? Ahora, en cuanto al rubro sobretensiones, ¿ah?, no solo aparecen las sobretensiones de impulso de rayo. ¿Ah? Hay otras sobretensiones de cuya naturaleza vamos a hablar ahora. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno. Entonces, vamos a hablar un poco de las sobretensiones que experimentan los equipos en la red. ¿Ah? Entonces, esta especie de gráfica un tanto esquemática, si ustedes quieren, que ven ahí, es una gráfica que intenta explicar los 3 tipos de sobretensiones que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de especificar los equipos. ¿Ah? En primer lugar, lo que tenemos en el eje de las abscisas, digamos, es el tiempo, en una escala logarítmica, ¿sí? Y en segundo lugar sería, en las ordenadas tendríamos las sobretensiones, ¿tá?, o el valor de tensión por unidad. ¿tá? Entonces, digamos, si vamos en el orden de tiempo más grande, los tiempos más largos, ¿sí?, digamos, 30 años, ¿sí?, durante 30 años uno aspiraría a que los equipos pudieran soportar justamente la clase, o sea, tendrían una sobretensión de 1, digamos. ¿tá? Ahora, nosotros sabemos que hay sobretensiones, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos 3 sobretensiones que las podemos dividir en 3 tipos, ¿sí? Y esos 3 tipos tienen que ver con
tres fenómenos distintos. ¿Ah? Voy a mutear algún micrófono que veo abierto ahí que parece un ruido medio raro. Disculpen ustedes. A ver. Bueno, no sé. Es un ruido de unos pasos. Bueno, sigo. Entonces, les decía que hay tres tipos de sobretensiones y que dependen del tiempo en los cuales se manifiestan. En primer lugar, lo que tenemos son lo que se llaman acá las sobretensiones temporales. ¿Ah? ¿Sí? ¿Me están oyendo? ¿Sí? Sí, sí. Las sobretensiones temporales vieron que están en el entorno de lo que sería 10 a la 0, o sea, estamos hablando de duraciones del entorno de un segundo. Yo diría, para ser más precisos, del entorno del tiempo que demoraría alguna protección en abrir. ¿Sí? Por eso digo, están en el entorno de un segundo. ¿Ah? Esas se llaman sobretensiones temporales, ¿ah? Y tienen que ver básicamente con las sobretensiones que ocurren cuando hay fallas a tierra. ¿Sí? Después lo vamos a ver en detalle eso, pero el fenómeno que genera estas sobretensiones es el cortocircuito de una fase a tierra en la red y, en definitiva, las sobretensiones que experimentan las fases sanas, digamos, y las fases que no experimentan el cortocircuito a tierra. Es decir, tengo la fase 1 a tierra. ¿Qué pasa con las fases 2 y 3 respecto de la tensión contra tierra? Esa es la sobretensión. ¿Ah? Y básicamente eso tiene mucho que ver con cómo está aterrado el neutro de media tensión en la red. Al final del día, lo que define el problema es eso. ¿Ah? Así que lo dejamos por ahí esto y seguimos con las otras sobretensiones. En un entorno de tiempo más corto, ¿sí? Digamos del orden de los milisegundos, ¿sí? Tendríamos lo que llamaríamos las sobretensiones de maniobra. ¿Ah? Las sobretensiones de maniobra pueden ser, digamos, varias veces la tensión nominal fase tierra, pero el tiempo está limitado a eso. ¿Ah? Y básicamente eso tiene que ver con el cambio de estado de la red. ¿Sí? Cualquier red eléctrica que yo le cambie el estado experimenta un transitorio. ¿Ah? Eso es una cuestión de física, es inevitable, no puedo evitar que suceda. ¿Ah? Por lo tanto, en un momento dado yo abro un seccionador, cierro, cambio el estado de la red, siempre voy a tener sobretensiones. ¿Ah? Esas sobretensiones de maniobra son de consideración a nivel de las redes de transmisión. En las redes de distribución no es que no exista el fenómeno existe en cualquier red, ¿tá? Porque es una cuestión, insisto, una cuestión física, ocurre. Pero son de relevancia en los equipamientos, en las redes y por lo tanto en los equipamientos de transmisión. Con esto lo que quiero decir que en realidad los equipamientos de distribución, es decir, los que trabajan en una red de distribución, en realidad no se le exige un ensayo específico para probar su robustez ante sobretensiones de maniobra. ¿Ah? Eso es así. ¿Ah? Pero, de cualquier manera, sí existen. ¿Sí? Y el tercer tipo de sobretensión es justamente el que les comentaba, ¿no? Es decir, las sobretensiones de origen atmosférico, en las cuales tengo un nivel de tensión de pico aún más elevado respecto de la tensión de operación normal, si ustedes quieren, pero el tiempo es aún más limitado. Estamos hablando del orden de
microsegundos. Además, el fenómeno es totalmente diferente porque es de naturaleza impulsiva. No es frecuencia industrial, no es alterna, son pulsos. Son pulsos. Después lo vamos a ver. Entonces ven ustedes que, en definitiva, de los tres fenómenos de sobretensiones, digamos que se manifiestan en tiempos diferentes, pero los picos, digamos, son bastante diferentes también. Las sobretensiones temporales ven que está ahí en un valor comprendido como entre 1 y 2, digamos, ¿sí? En realidad, ahora vamos a ver que es un valor que efectivamente varía, es mayor que 1 y no llega a 2, y en general me adelanto a decir que esas sobretensiones andan en el entorno de un 73%. No son exactamente un 73%, pero andan en el entorno de lo que sería la tensión compuesta, pero no necesariamente un 73%. De hecho, podemos hacer un cálculo que da otra cosa. Pero digamos que andan en ese entorno. ¿Durante cuánto tiempo las sobretensiones temporales? Y bueno, durante el tiempo que actúe una protección, porque al final del día esas sobretensiones temporales ocurren porque yo tengo una fase que se me pone a tierra. Los efectos que generan estas cosas son bien diferentes, ¿no? Por ejemplo, les puedo mostrar lo que sería, esto creo que es interesante, al menos para verlo alguna vez. No sé si ven la foto que estoy compartiendo ahí. Sí, del poste, sí. Bueno, eso, en primer lugar, lo que ven ahí son los restos de un poste, ¿sí? En realidad, para ser más precisos, esa línea no es una línea trifásica. Esa en realidad es una línea monofásica con retorno por tierra, ¿sí? Cosa que vamos a ver después, cuando veamos la parte de protecciones, vamos a ver un poco alguna idea de qué es esto del sistema de retorno por tierra, pero podía haber pasado perfectamente en una red trifásica convencional. Es decir, eso que están viendo ahí es directamente un rayo que cayó sobre el poste. Sobre el poste, y bueno, genera eso que se ve ahí. Es interesante que vean que en realidad el poste no se prendió fuego, ¿sí? Esto es empírico, no siempre los postes se prenden fuego por la caída de un rayo. Lo que sí ocurre es que la corriente impulsiva que pasa por adentro del poste, digamos que la humedad que tiene adentro del poste la vaporiza rápidamente, y esa vaporización produce un aumento de presión interna que es lo que lleva a que literalmente el poste se parta en pedazos. Bueno, ese tipo de cosas ocurren, y después vamos a ver que hay alguna medida para evitar que estas cosas ocurran, como es, por ejemplo, las redes aéreas que tienen hilos de guardia, ¿sí? Donde de alguna manera lo que se busca es que la descarga atmosférica no caiga directamente sobre el poste, sino que caiga en otro conductor, de manera tal de que la corriente impulsiva de la descarga atmosférica se redirija a tierra de otra manera y no pasen estas cosas. Con esto lo que quiero decir es que, como les había comentado antes, no todas las redes tienen la misma vulnerabilidad ante las descargas atmosféricas, ¿no? Es decir, parece obvio que un tipo de red de subtransmisión de 30 y 60 kilovoltios que tiene hilos de guardia, para evitar estos problemas, va a tener un índice de falla por kilómetro por año bastante menor que una red que no tiene ese tipo de protección y que le pueden pasar estas cosas. Digo, esto es un problema, hay otros problemas también, ¿no? Porque asociado a una tormenta, puede haber una tormenta eléctrica, pero ya solo con el tema del viento, ya es directamente
un tema mecánico, los postes muchas veces caen por falta de mantenimiento, por envejecimiento, por lo que sea, ¿no? Además, ocurre este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a dejar de lado un poco las descargas atmosféricas. Creo que tengo que compartir de nuevo esto. Vamos de vuelta entonces a la gráfica. Entonces, vamos a ver en primer lugar las sobretensiones temporales, ¿tá? ¿Qué impacto tiene eso en los equipos? Bueno, justamente hay equipamientos en particular que toman en consideración las sobretensiones temporales, ¿tá? Un ejemplo de eso es algo que les voy a mostrar ahora, que es simplemente la chapa de un transformador de tensión, ¿tá? No se ve mucho, está medio pixelado. No sé si la están viendo la placa de un transformador de tensión. Sí, se ve, sí. Está medio pixelado, no es que esté mala la transmisión, sino que está medio pixelado. Pero si ustedes se fijan, ven cosas, digo, que ya vimos, ¿no? El tema de la precisión, la potencia de precisión, la clase de precisión. Pero acá me interesa que vean algo. Bueno, esto también es justamente lo que acabamos de ver. Ven que dice 36/70/170. Esto justamente en este orden sería la clase de aislación de los transformadores. ¿Tá? 70 es el ensayo de frecuencia industrial minuto. Y 170 kilovoltios es el nivel de aislación e impulsos. Que me adelanto a decir es que el equipo es capaz de resistir un impulso de tensión que tiene determinada duración específica y un pico de 170 kilovoltios. Eso tiene que ver con la resistencia, la endurancia ante el fenómeno de impulsos atmosféricos. ¿Tá? Ahora, me interesaba que vieran esto también, ¿sí? Ven que dice 1.9 U/N barra 8 horas guión 1.2 U/N continuo. ¿Tá? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo primero que tienen que saber que esto es de un transformador de tensión, ¿tá? Un transformador de tensión que en realidad son 3 transformadores, cada uno de ellos está conectado entre fase y tierra, digamos, o sea, es esto, ¿no? O sea, uno tiene las 3 fases, ¿sí? Y lo que tengo es un transformador que está conectado el primario entre fase y tierra, y después tiene un secundario, ¿tá? Por eso es que la relación de transformación es 30 kV sobre raíz de 3, justamente, y el secundario es 100 sobre raíz de 3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Volviendo a esta chapa, esto que está acá tiene que ver justamente con el fenómeno de sobretensiones transitorias. Es decir, el fabricante me está diciendo, ¿tá?, que yo podría elevar, digamos, un 20% la tensión nominal, ¿sí?, del primario, un 20%, y aparentemente lo resistiría en forma permanente el transformador. Ahora, si yo elevara la tensión a 1.9 U/N, ¿sí?, solo lo puede soportar 8 horas. Eso es lo que significa esa placa. Y tiene que ver justamente con las sobretensiones de origen transitorio. O sea, ¿sí?, si ustedes tienen, digamos, después lo vamos a ver, ¿no?, pero nosotros tenemos un transformador acá, ¿sí?, que típicamente es un transformador estrella triángulo, ¿no?
Lo que tenemos acá es un aterramiento con una cierta resistencia de puesta a tierra. ¿Tá? Entonces, el tema acá es qué ocurre cuando, por ejemplo, tengo una fase a tierra que se me pone directamente en esta fase. ¿Tá? Vamos a ver, ¿sí?, que la tensión en la fase sana, que sería esta y esta, digamos, ¿sí?, hay una sobretensión y que esta sobretensión podría llegar a ser algo así como de un 73% o incluso un poco más. ¿Tá? Entonces, en previsión de eso, el fabricante, digamos, que te asegura un valor conservador, digamos, de que, bueno, hasta 1.9 USUN resiste 8 horas. ¿Tá? Eso, en buen romance, lo que quiere decir es que yo no puedo tener esta red, ¿sí?, con este transformador de acuerdo a esta chapa, no puedo tener esta red con una fase puesta permanentemente a tierra. ¿Tá? Porque si no, las otras fases, y en particular la aislación de las otras fases respecto a tierra, tiene algunos puntos débiles, en particular, por ejemplo, estos equipos, ¿tá?, que no resisten una sobretensión fase tierra más allá de 8 horas. ¿Tá? Es decir, no puedo tener, tal vez aguante más que 8 horas, tal vez aguante una semana, no sé, pero lo que no puede estar es para siempre, tiene que haber algún tipo de protección que después vamos a ver que me alerte de eso. ¿Tá? Pues si no voy a estar en problemas. En particular lo que va a pasar es que este transformador se va a quemar, va a fallar. También podría fallar la aislación de cualquier otra cosa que esté acá a continuación. Por ejemplo, si esto es un cable de media tensión, ¿sí?, tiene su pantalla a tierra, de acuerdo a lo que habíamos visto, podría ser que esa aislación tampoco soportara mucho tiempo una sobretensión fase tierra. ¿Tá? Entonces son ese tipo de cosas que se deben tomar en consideración en los equipos. ¿Tá? Bien, esto en cuanto a lo práctico, lo pragmático. Ahora tendríamos que intentar demostrar que efectivamente tenemos una sobretensión y que esa sobretensión es más o menos del orden de lo que les acabo de decir. ¿Tá? Algo parecido a un 73%, es decir, la tensión estrellada por 1,73 o 1.8 o 1.5, valores que andan dentro de ese entorno. ¿Tá? Bueno, me dice que tenemos 10 minutos y después haríamos la pausa. ¿Tá? Digo, esto es un ejemplo de un equipo que normalmente es bastante vulnerable a este tipo de sobretensiones transitorias, ¿tá? Pero no es el único equipo que podemos llegar a tener problemas. Por ejemplo, si nosotros tenemos en la aislación de una cierta red debilitada o envejecida, ¿sí?, una falla en una fase, me adelanto a decir que podría generar fallas de aislación en las otras fases. ¿Tá? Porque si es la aislación de las fases sanas, digamos, no están del todo bien, esta sobretensión del 73% incluso puede generar una falla antes que la protección actúe. Es decir, estamos presuponiendo que acá hay un interruptor, ¿tá?, que acá lo dibujo trifásicamente, ¿no? Ahí hay un interruptor que de alguna manera, que después vamos a ver, va a detectar esa fase a tierra y va a abrir. ¿Tá? Pero tal vez antes que abra, la corriente esa, antes que abra esa corriente en el tiempo que está estipulado, esa sobretensión transitoria en las otras fases sanas haga que, por ejemplo, tenga una falla, tal vez algunos, no sé, decenas de milisegundos después, tenga una falla posterior en esta otra aislación, que nada tenía que ver con la falla original. ¿Ah? Esas cosas usualmente pasan y le llaman doble falla simultánea, aunque en realidad no es exactamente simultánea, pero casi. Y son un problema, porque yo acá lo estoy dibujando como si esta falla fuera en el mismo circuito. Pero en realidad podría pasar que una falla en
en esta salida pudiera generar un problema en las fases sanas, pero de otra salida de la estación. ¿Ah? Con lo cual voy a tener una apertura de dos salidas prácticamente a la vez. Y eso, créanme que es un problema. ¿Ah? Por eso es importante entender la naturaleza de este tipo de sobretensión. ¿Ah? Lo voy a dibujar ahora sí en forma unifilar, lo que acabo de decir, para que se entienda. Yo tengo una estación y tengo varias salidas, ya lo habíamos visto eso. Yo tengo varias salidas. ¿No? Entonces yo tengo acá una falla fase tierra. ¿Tá? Supónganse que son cables. ¿Tá? En una fase tengo un problema en un empalme, por ejemplo, y tengo una corriente de cortocircuito fase tierra. ¿Tá? Este interruptor va a abrir, no va a abrir en forma instantánea, supónganse. ¿Tá? Mientras no abre, ocurre el fenómeno de sobretensión transitoria en las otras fases. ¿Tá? Es decir, digamos, si esto es en la fase 1, las fases 2 y 3 tienen una sobretensión. ¿Tá? Bueno, pero las fases 2 y 3 también las tengo en las otras salidas, no solo en esta. ¿Tá? Entonces puede pasar que, por ejemplo, yo qué sé, la fase 3 de este cable no está del todo bien, porque hay un empalme que está más o menos, o vaya a saber qué, y a los pocos milisegundos, esta falla me genera una falla en este otro cable. ¿Tá? Bueno, eso puede ser un problema jodido, ¿tá? Y mucho más si justo se da que esto es parte del mismo anillo. ¿Se acuerdan que dijimos que a veces las estaciones se pueden cerrar sobre sí mismas? ¿Tá? Bueno, si es un anillo que tiene acá hay varias subestaciones, ¿no? Si justo se da esta situación de doble falla simultánea, díganme ustedes de dónde van a alimentar todas estas cargas que quedan acá, o sea, quedan aisladas del mundo, digamos. Entonces, ese tipo de fallas simultáneas son medias catastróficas, porque las redes en general están pensadas para una falla a la vez, digamos, ¿no? Es decir, todo está pensado, es decir, bueno, una falla, está bien, tengo elementos para combatir una falla. Ahora, si se me dan dos a la vez, las redes no están pensadas para eso. ¿Tá? De ahí que, bueno, el fenómeno de las sobretensiones transitorias empieza a ser algo crítico, digamos. ¿Se entiende? Todavía nos queda algo de tiempo. Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a lo que nos gusta a todos, que son las cuentas, ¿no? Nos encantan las cuentas. Entonces, yo lo que les voy a mostrar es un cálculo que está en el EVA, así que se los voy a compartir. ¿Dónde anda? Acá. Que se llama así, ejemplo de corto, una fase tierra y sus sobretensiones transitorias. ¿Tá? Esto es un ejemplo, repito, es un ejemplo de una red real, digamos, no inventada, es una red real, pero que nos sirve para ilustrarnos y de hecho convencernos de que efectivamente es así. Cuando yo tengo una red de tipo distribución en la cual el neutro de media tensión se aterra a través de una resistencia, ¿sí? Como casi siempre sucede, lo que va a pasar es que cuando tengo una fase a tierra, ¿sí? Las otras fases se van respecto de tierra a un valor de tensión que tiende a ser algo parecido al nivel de la tensión compuesta. Eso tómenlo como una especie de tesis que habrá que demostrar. Entonces, quiero aclarar que esto difiere bastante de lo que sería una
una estación de transmisión. ¿Tá? Una estación de transmisión, porque en general transmisión lo que hace es al revés, es aterrar el neutro rígidamente a tierra. Con lo cual, todas estas cuentas se colapsan y, de hecho, las sobretensiones de las fases sanas anda muy cerca de 1, es decir, no se mueven mucho de su valor. ¿Tá? Destaco eso porque marca una diferencia bastante grande respecto de lo que sería el fenómeno de desbalance en el caso de una red de transmisión. ¿Tá? Si ustedes quieren, la excepción sería a nivel de subtransmisión la red de 60 kilovoltios, porque en realidad como el neutro de 60 está puesto a tierra en una estación que es de transmisión, ¿sí? Normalmente es un neutro que está rígido a tierra. ¿Tá? Y eso lo que hace en particular es que las corrientes de cortocircuito fase tierra son mucho más grandes, ¿sí? Pero mucho más grandes que las corrientes de cortocircuito a tierra de distribución, que como yo les decía, andan en un entorno de 1 kA o menos, justamente porque están limitados a través de una resistencia. No, ojo, después vamos a ver en la parte de protecciones que no necesariamente es una resistencia, puede ser una impedancia, es decir, puede ser un transformador de puesta a tierra, que después vamos a ver de qué se trata. Pero básicamente la diferencia es esa, es decir, los órdenes de los cortocircuitos puestos de fase tierra, cuando el neutro es rígido a tierra, son bastante diferentes. Podés tener algo del orden similar al cortocircuito trifásico, idealmente al menos. ¿Tá? Bueno, vamos entonces cortando, porque ya se va a cortar solo, y seguimos en un rato. Sí. No, ahí adentro, mire, yo hace muchos años que por la calle, sinceramente, a veces. Bueno, ¿están ahí? Estamos acá. Bueno, seguimos entonces. Bueno, les decía, tengo que compartirla. ¿Dónde está el cálculo? Acá. Bueno, les decía que este ejemplo de cálculo es para convencerse por lo menos una vez de que efectivamente las sobretensiones son lo que son y que dan un valor parecido a un 73%. ¿Ah? Entonces, en primer lugar, este cálculo es un cálculo aproximado, ¿no? Así que de alguna manera involucra un cálculo de un cortocircuito fase tierra, ¿tá? En el cual lo que tenemos es esto. ¿Tá? Tengo un transformador estrella triángulo, ¿sí? Y tengo una salida que experimenta una puesta a tierra, un cortocircuito, perdón, fase tierra, ¿sí? En la fase 1. ¿Tá? ¿Sí? Obviamente hay otras salidas, pero bueno, yo dibujo eso. Y
transformador tiene una resistencia de aterramiento que ahí en el cálculo le llama RPAT. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, en este cálculo se supone, digamos, se desprecia todo lo que es, digamos, la impedancia, ¿sí? Aguas arriba del transformador. ¿Ah? Vamos a suponer que hay una potencia de cortocircuito infinita, ¿sí? Así que todo lo que sería la impedancia de la fuente asumimos que es cero y hacemos un cálculo más simple. ¿Ah? Entonces, en esas condiciones, el cortocircuito fase tierra sería algo como si sería la corriente de cortocircuito fase tierra, ¿sí? Sería que 3 veces U sub n sobre raíz de 3, ¿sí? Y acá abajo yo tendría que poner la suma de la impedancia directa, inversa y homopolar. La impedancia directa que yo tengo acá es la del transformador, y solo la del transformador, que le llamo XT, ¿sí? Le tengo que sumar la impedancia, la inversa, ¿tá? Bueno, pero la impedancia directa y la inversa se trata de la misma, así que el valor sería XT, ¿sí? Y después tengo que sumar la impedancia homopolar, ¿tá? ¿Qué impedancias homopolares tengo? Y bueno, ¿qué me influye acá? Y lo que me va a influir es la resistencia de puesta a tierra y la impedancia homopolar del transformador. ¿Tá? Ahora, dado que esto es una estrella triángulo, yo puedo asumir, ¿sí?, sin despeinarme demasiado, ni preocuparme demasiado, que la impedancia homopolar del transformador es igual a la impedancia directa y es igual a la impedancia inversa. ¿Tá? No es que sea exactamente igual. Si ustedes agarran la chapa de un transformador de estos, van a ver que el valor no es exactamente igual. Pero de efectos prácticos, de efectos del cálculo, se puede asumir perfectamente que la impedancia homopolar de un transformador estrella triángulo es igual a la impedancia directa y es igual a la inversa. ¿Tá? Así que yo acá tendría que poner otro XT, que sería la impedancia homopolar del transformador, más 3 veces la resistencia de puesta a tierra. ¿Tá? ¿Sí? ¿Siguen esto? Bueno, pero en definitiva acá tengo 3 veces XT, este 3 se va con este 3 y me queda esta fórmula que se ve acá, que es U sub n sobre raíz de 3 sobre la resistencia puesta a tierra más XT. Esto es simplemente para explicar cuál es la fórmula que se usa acá. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí, vamos a empezar desde arriba. ¿Tá? Tengo un transformador, estrella triángulo, supongo una fase a tierra, ¿sí? Y por lo tanto B1 es igual a 0, ¿tá? Idealmente. ¿Tá? La resistencia de puesta a tierra es de 8 ohmios. ¿Tá? Ahora ya estoy directamente sobre el ejemplo, ¿no? Después, la impedancia de cortocircuito es 8%. ¿Ah? ¿Por qué 8? Y bueno, porque es así. Un transformador de 7.5 MVA, si yo voy a la norma, la impedancia es 8%. ¿Tá? Después tengo la tensión
nominal, No, está- ¿sí? no, Dime, que no se vos. escuchó recién lo que dijiste. Por lo menos yo no escuché, no sé si todos No, lo que, escucharon. Sí, se está cortando, sí. que la impedancia, No te estamos escuchando, Daniel. repito, la impedancia del transformador es... ¿Se escucha? No, te corto todo. Atención. A ver ahora. Bueno, sigo hablando, no sé. Dale, Hola, dale. hola. Yo te aviso, ahora sí te escuchamos bien. ¿Vio? Sí, ahora sí. Bueno. Entonces decía que la resistencia de puesta a tierra es 8 ohmios porque es la resistencia real de puesta a tierra en la red de 15. ¿Tá? La impedancia de cortocircuito es 8%, porque eso es de acuerdo a la norma, es decir, un transformador 60-15 de acuerdo a la norma UTE, digamos, la impedancia es 8% y punto. ¿Tá? Eso está asociado a una norma. Y después, bueno, lo que se hace acá simplemente es el cálculo de la impedancia, ¿sí?, del transformador, da esto, y después se hace este cálculo, ¿tá?, de la corriente de cortocircuito de acuerdo a esta simplificación que les expliqué acá. ¿Tá? Lo primero que tienen que ver es que más o menos la corriente de cortocircuito da del orden de 1 kA, ¿no? ¿Sí? ¿Se escuchó eso? Sí. Esto en realidad, si ustedes lo piensan, es una consigna, es decir, UTE en realidad elige una resistencia de 8 ohmios para que la corriente sea algo parecido a 1000 amperes o menos. No necesariamente 1000, pero está acotado a 1000. Se busca que esté acotada a no más de 1000. Bueno. Entonces, después lo que tiene es la tensión de neutro, digamos, B sub n es la tensión de neutro, ¿sí? Obviamente es la resistencia de cortocircuito, ¿no? O sea, la corriente de cortocircuito hace esto, ¿no? Vuelve por la tierra, digamos. Por lo tanto, la tensión de neutro es la resistencia por la corriente, menos, ¿sí? Obviamente, la tensión de neutro, cuando una fase se pone a tierra, da algo parecido a la tensión estrellada. No exactamente igual, pero da algo parecido. Estoy señalando con la manito. ¿Se ve la manito cuando señalo, no? Sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las otras fases? Que es donde el chiste, todo este chiste, es qué pasa con B2 y B3. Bueno, haciendo cuenta con complejo, B2 y B3 es Bn más una de las... y B3, Bn más la otra tensión con un desfasaje de 120 grados. ¿Tá? Entonces, haciendo cuentas, yo puedo obtener el módulo de B2 y de B3, ¿sí? Y lo primero que veo que en realidad no son exactamente iguales, ¿no? El módulo de B2 y B3 no son exactamente iguales. Esa es la primera cosa que veo. Y además la otra cosa que veo es que es un valor mayor a la tensión estrellada, que es justamente lo que ya adelantamos que iba a pasar. ¿Tá? Entonces, lo que se define es lo que se llama factor de tierra. ¿Sí? El factor de tierra, o factor de aterramiento, es simplemente justamente el porcentaje, o si quieren por unidad, es la sobretensión respecto de la tensión nominal estrellada, justamente, suben eso de raíz de 3. ¿No? Entonces, en este caso, de este ejemplo concreto, la sobretensión transitoria, porque esta es justamente la sobretensión transitoria, ¿sí? Hasta que alguien abra esta corriente de cortocircuito, es decir, uno esperaría que sea este interruptor que abra ese cortocircuito fase tierra, ¿verdad? Bueno, mientras eso no pasa, yo tengo en las fases sanas de toda la salida, no solo de esta, de cualquier otra que haya en la estación, voy a tener
En la fase B2 voy a tener una sobretensión de 1.82 y en la otra 1.51. ¿Tá? En este caso concreto. ¿Tá? Bien. Después vamos a ver que la tensión residual, pero esto ya no quiero extenderme mucho porque lo vamos a ver cuando veamos la parte de protecciones. Pero la tensión residual, que es la tensión, la suma de las tres tensiones, en el caso de una falla a tierra, da algo parecido a 3 veces la tensión nominal, tres veces la tensión de neutro. ¿No? Eso es algo que después lo vamos a aplicar cuando veamos la parte de protección. Por lo pronto, ahora lo que me interesa mostrarles es esto. ¿No? Yo ahora lo que hago, lo que voy a hacer, es un cálculo en el cual simplemente lo que voy a hacer es variar RP, o sea, la resistencia puesta a tierra, que acá era 8 ohmios, ¿sí? Voy a hacer un cálculo y voy a decir, bueno, ¿y qué pasa si la resistencia, ¿sí? Que no sea 8 ohmios, que sea desde algo parecido a 0 hasta algo infinito, digamos? ¿Se entiende? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Entonces, la resistencia de puesta a tierra, que fuera 0, ¿a qué situación real equivaldría? Equivaldría a un neutro rígidamente atarrado a la resistencia, a la malla de tierra de la estación. ¿No? En cambio, una resistencia de puesta a tierra, digamos, infinita, correspondería a otra situación, que sería la de un neutro de media tensión aislado. ¿Tá? Las redes de neutro aislado son redes reales que se utilizan. De hecho, por ejemplo, UTE antiguamente tenía redes cuyo neutro no estaba aterrado, estaba flotante, es decir, no estaba aterrado en ninguna parte. Ustedes podrán ver que eso tiene una ventaja, ¿no? Si uno tiene el neutro aislado, en realidad puedo tener una fase que se me ponga permanentemente a tierra y el sistema sigue funcionando. Ninguna carga se va a enterar que una fase está puesta a tierra. ¿Ah? De hecho, por ejemplo, la red vieja de 230 voltios de baja tensión de UTE era así, es así. ¿Ah? Si una fase se pone a tierra, se pela un cable, se pone a tierra y en realidad nadie se entera, ¿sí? Porque de hecho no hay camino de retorno, ¿sí? ¿Por dónde retorna esta corriente? ¿Sí? Si esta resistencia es infinita, no hay un camino de retorno. En realidad no es del todo cierto eso. ¿Ah? Después vamos a ver, cuando veamos la parte de protecciones, que sí hay un camino de retorno y que es básicamente las capacidades a tierra de las redes. ¿Ah? Pero supongamos que no existen las capacidades o son despreciables. No hay ningún camino de retorno si esta resistencia es infinita. ¿Ah? Entonces las redes de neutro aislado tienen esa ventaja, es decir, es como patear el problema, no sé, me falla un aislador y tengo una fase a tierra, de hecho las cargas ni se enteran. Todo sigue funcionando como si nada. El problema, la que sí se entera, digamos, por decirlo así, son las aislaciones de las fases que no están puestas a tierra, porque van a experimentar una sobretensión permanente, que en ese caso sí es exactamente un 73%. ¿No? Que después lo vamos a ver en la gráfica. Sí. Esos 8 sí. de la RPAT, ¿incluye también la malla de tierra que en el caso de las subestaciones que se le pide al cliente y se hacen calcular? ¿O eso es una resistencia que se pone en las subestaciones? Correcto, buena pregunta. La resistencia de puesta a tierra, esa resistencia de puesta a tierra, es físicamente un equipo. Bien.
Es decir, no incluye la resistencia de la malla de tierra, que sería lo que yo acá muy alegremente dibujé con un simbolito puesto a tierra. En realidad, si uno quiere hacer el cálculo académico, tendría que sumar esos 8 ohmios, tendría que sumarle la resistencia de puesta a tierra de la malla esta. Lo que pasa es que esa resistencia es mucho más chica que 8 ohmios. De hecho, Por es eso una se, estación... claro, por eso se pide que sea menor que 5 en la norma, ¿no, Daniel? Sí, pero te diría que acá estamos hablando de una estación y de hecho es mucho menos que eso. Está, perfecto. Una malla de una estación de menos de un ohmio seguro, 0,1, 0,2 ohmios, cosas por el estilo, menos de un ohmio seguro. Bien. Y bastante menos que un ohmio. ¿Por qué? Porque en realidad después van a aprender, de hecho es el tema que viene después, en el diseño de la malla de tierra hay que tomar otras consideraciones, como son las tensiones de paso y de toque, que son temas de seguridad, que implican que la malla tenga que ser más grande, y eso repercute en que la resistencia global termina siendo mucho más baja. Claro. Entonces, en realidad está sumando 8 ohmios más 0,1 con él. Y además, hay otra cosa que influye, que es justamente esto, que también no es lo mismo, una fase a tierra en un No, se te corta ahí, cable. Daniel. Se te cortó ahí, Daniel, perdona. No, se te está cortando. Donde el camino de retorno, ¿cuál es? En un cable, ¿cuál es? La pantalla del cable. Lisa. Hola. Sí, no te escuchamos nada, Daniel. No te estamos escuchando. A ver, Ahora sí, ¿se a ver. escucha cortado? ¿Se Ahora, escucha ahora sí. cortado? Se escucha Ahora, cortado. Ahora te estoy bueno, escuchando. Te estamos escuchando. A ver. está, bárbaro. Entonces, repito el último concepto. Lo que decía, que en realidad el cálculo académico, uno tendría que hacer una suma de la resistencia puesta a tierra más la resistencia de la malla de la estación, pero también hay otro elemento que acá no lo estamos considerando en esta cuenta, ¿sí? Que es la resistencia de falla, lo que se llama la resistencia de falla. ¿Se escuchó eso último? Sí, sí. Porque, ¿qué pasa? Vamos a lo práctico, más allá del dibujito y el cálculo, ¿qué significa que una fase se ponga a tierra? Tiene dos significados bien diferentes si es un cable subterráneo o si es una línea aérea. Porque si es un cable subterráneo, es muy probable que la falla se dé entre el conductor y la pantalla del cable. ¿Se acuerdan la pantalla metálica del cable? ¿Sí? ¿Se escuchó eso? Sí, sí. El camino de retorno más de cables apantallados es a través de metal, porque va a través de la pantalla del cable. Pero, imagínense que tienen ustedes una línea aérea, estoy dibujando acá, ¿sí? Y hay un aislador que falla su aislación. Se me pone a tierra, es decir, el conductor a través del aislador que queda puenteado, o directamente la cruceta, y es una cruceta metálica. ¿Para dónde va la corriente del cortocircuito fase tierra, físicamente? Bueno, en realidad esto tiene una puesta a tierra, que es como una jabalina, ¿sí? Entonces la corriente va hacia la tierra misma, ¿sí? Y esto, la resistencia de aterramiento, ustedes después lo van a ver, ¿sí? De una jabalina, puede ser de algunos ohmios o varias decenas de ohmios, dependiendo de dónde está aterrado
eso. ¿Tá? Entonces, en realidad, en una red aérea, este valor, que acá yo digo que es 0 porque no lo estoy sumando, puede ser decenas de ohmios. ¿Se entendió? ¿Se escuchó eso? Sí, sí. ¿Tá? Entonces, en realidad, justamente, digamos, este cálculo, si bien está, digo, lo hice en un principio para el valor que correspondería a una falla fase tierra en lo que sería una salida subterránea inmediatamente a la salida de esta estación. Si yo tengo una línea aérea, no solo tengo que sumarle la impedancia homopolar de la línea para hacer el cálculo bien, sino que además este valor puede ser muy alto, puede ser decenas de ohmios. ¿Ah? Entonces, en realidad, la corriente real de falla tierra difícilmente sea ese máximo de 1000 amperes. Difícilmente. En un caso real vas a tener valores mucho menores que eso. Justamente es un problema de protecciones justamente es el problema cuando las corrientes de cortocircuito son tan bajas que se hacen indetectables. Es justamente el problema de las protecciones es exactamente al revés, es decir, tengo una resistencia tan alta acá, ¿sí? Que de repente la corriente de fase a tierra es tan baja que ninguna protección actúa. ¿Tá? ¿Se entiende eso? ¿Se escuchó? ¿Tá? Es decir, esto, cuando veamos la parte de protecciones, vamos a asumir que esto justamente no es 0. No es 0 ni ahí. Pueden ser decenas de ohmios. ¿Ah? Lo cual hace que si uno hace este cálculo, las corrientes no van a ser 1000 amperes. Capaz que son, no sé, 50 amperes, 30 amperes. ¿Ah? Valores más chicos. ¿Ah? Entonces, es interesante que vean que en la vida real esa RPAT no es 8 ohmios, sino que sumado a todos esos fenómenos puede ser más que eso. ¿Ah? Entonces, volviendo al cálculo, lo que simplemente hago ahora es parametrizando en la resistencia de puesta a tierra, ¿ah? Lo que calculo es en función de la variación de la resistencia de puesta a tierra, lo que grafico es la sobretensión en la fase 2 y 3, digamos, ¿tá? Entonces, lo que se puede ver, digamos, es que si la resistencia fuera exactamente 8 ohmios, puedo tener una sobretensión de algo así como el 82%, al menos en una de las fases, en la otra no. ¿Tá? Pero como sea que hay una sobretensión de un 82% en una de ellas, bueno, ya ese es el valor que tengo que tomar en cuenta como sobretensión de la aislación de la red. ¿Ah? Ahora bien, justamente por lo que acabo de decir, ¿sí? Yo puedo llegar a tener situaciones donde la resistencia sea bastante mayor que eso, la resistencia real, la que se ve el cortocircuito. ¿Por qué? Y porque esta resistencia de falla puede ser de decenas de ohmios. Depende del tipo de red, insisto, y depende del tipo de falla. En una red subterránea, el camino de retorno es metálico, por lo tanto, ya no estamos hablando de decenas de ohmios, pero podría ser una falla no franca, lo que se llama una falla no franca. ¿Sí? Es decir, una falla donde la aislación no presenta una resistencia nula, sino que representa un valor de ohmios, algunos ohmios, o decenas de ohmios, de resistencia efectiva, digamos. Con lo cual, de hecho, cuando uno ve en esta gráfica, se empieza a aislar de ese valor de 8 ohmios y se empieza a ir hacia las decenas de ohmios, digamos. Si es una falla no franca a tierra, podemos estar hablando de decenas de ohmios. Con lo cual, las curvas empiezan a tender hacia un valor que ya ven que es justamente 1.73, o sea, que es justamente la tensión compuesta, ¿sí? Va hacia raíz de 3, ¿tá? Converge hacia raíz de 3. Por eso yo decía que en una red aislada, donde efectivamente la resistencia puesta a tierra es, digamos, infinito, cuando una fase se me pone a tierra, las otras tensiones se van exactamente
a la tensión compuesta, es decir, experimentan una sobretensión de un 73%. ¿Ah? Entonces, en una red aislada, ¿sí?, las aislaciones se tienen que diseñar de manera tal que resistan en forma permanente una sobretensión de un 73%. ¿Sí? Con lo cual ya estamos hablando de por ejemplo, de que los cables tienen que tener un mayor espesor de aislación, para decir algo bien práctico. ¿Se escuchó? Sí, sí, bárbaro. Bien, bien. Bueno. Entonces, realmente espero haberlos convencido con este cálculo. Después, si ustedes lo bichan, este mismo cálculo está colgado de Leva, mírenlo de vuelta. En algo que tránsito son por efecto de una fase, en las fases sanas, cuando una fase se me pone a tirar. ¿Ah? Está avisando. Te perdimos. Otros de minutos. Te De cables. Hola, ¿me No, escuchan? se perdió. Ahora sí, pero lo último que dijiste no. Igual, no estaba, todavía no, estaba empezando a decir algo. Ah, dale. ¿Me escuchás bien? Sí, ahora sí. ¿Me escuchás ahora? Sí. No, iba a decir que, por ejemplo, para ilustrar esto que acabo de decir, en los cables subterráneos, si uno va a la norma IEC de cables subterráneos, cables apantallados de media tensión, para ser más preciso, en el caso de que el cable esté pensado para una red con el neutro aislado, ¿tá? Lo que hace es mandatar a que vos uses un cable de un espesor mayor, por ejemplo. ¿Tá? En definitiva, la norma lo que hace es establecer clases. Te dice, bueno, si está en una red de neutro aislado que digamos, no hay ninguna protección prevista para actuar en menos de tanto tiempo, bueno, utilice cables de tal espesor. Muy a grosso modo dice algo así. Si estamos hablando ya de una protección que actúa, por ejemplo, en menos de un segundo, utilice tal otro espesor, que obviamente es un espesor más fino, digamos. Digo, para decir algo práctico que tiene que ver con la especificación de un equipo, ¿sí? O de un material como serían cables de media tensión. ¿Tá? Bien, entonces, esto sería lo que tiene que ver con las sobretensiones de tipo transitoria. ¿Sí? Volvamos un poco para refrescar de qué estamos hablando. ¿Sí? Vuelvo a la gráfica esquemática. ¿Se ve de nuevo la gráfica? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, estuvimos hablando de las sobretensiones transitorias o temporales, ¿sí? Que decíamos que se manifiestan durante un tiempo del entorno de un segundo, o digamos, del entorno de la actuación de alguna protección, y que tenía que ver con la sobretensión en las fases sanas, cuando una fase se me pone a tierra en una red de distribución que típicamente tiene el neutro aterrado a través de una resistencia o de una impedancia, pero nunca un aterramiento directo, rígido, del neutro de media tensión a la malla. ¿Tá? Después, las sobretensiones transitorias ya dijimos que no son relevantes para lo que sería distribución. Insisto, no es que no existan, ¿sí? Es una cuestión física, el circuito cambia su estado y por lo tanto hay sobretensiones que son transitorias también.
se atenúan, ¿sí? Y después lo que nos quedaría por ver es esto otro que está acá, ya en el tiempo, una duración mucho menor, del orden de microsegundos, pero que tiene picos bastante mayores que las otras sobretensiones. Estas sí son sobretensiones lo suficientemente relevantes como para que, digamos, que la norma las considere muy especialmente, incluso para equipamiento de distribución. Por lo tanto, para nosotros es importante y por lo tanto las vamos a tratar. ¿Okay? Vamos a aprovechar mientras no se corta. Entonces, ¿de dónde surge todo esto? ¿Sí? ¿Por qué esta preocupación por este tipo de sobretensiones? Bueno, en realidad, justamente porque, digamos, cuando empezó esto de la distribución de energía eléctrica, empezaron a extenderse las líneas, eran líneas aéreas, y empezó a verse, digamos, la vulnerabilidad de esas largas líneas eléctricas respecto de las descargas de origen atmosférico. ¿Tá? Y lo que se vio era que era un esfuerzo sobre la aislación que era bien específico y diferente de lo que sería una sobretensión de alterna, digamos. Es decir, un fenómeno totalmente distinto que de hecho terminó implicando una forma diferente de ensayar este tipo de cosas. Es decir, por decirlo así, un fenómeno de sobretensión, como serían las sobretensiones temporales, ¿sí? En definitiva es una sobretensión, pero la onda de la tensión es alterna a 50 Hz, digamos. Entonces, una manera fácil de probarlo es, bueno, si yo quiero ver cómo se comporta un equipo ante sobretensiones, agarro una fuente de alterna, ¿sí? Que en definitiva termina siendo un transformador elevador de la tensión, y bueno, le inyecto una sobretensión de alterna, y verifico durante un cierto tiempo que el equipo es capaz de soportarlo. Ahora, el fenómeno de las sobretensiones de origen atmosférico es un fenómeno totalmente distinto, ¿tá? Y tiene que ver con qué es lo que sucede cuando tengo, ahora voy a tener que hacer un dibujo, no tengo más remedio, qué es lo que ocurre cuando tengo una línea, ¿sí? Imagínense que esto es una línea. Voy a dibujar una fase sola. Ustedes se imaginen que esto es trifásico, ¿no? Yo lo que tengo es esto, ¿sí? Y supónganse que por ahí cae un rayo. Imaginemos que cae un rayo en la cercanía, por acá. Cae un rayo ahí. ¿Tá? No tiene por qué caer directamente sobre la línea para ser un problema. Esa es la primera cosa que tienen que saber. De hecho, cuando un rayo cae directamente sobre la línea, ya el problema ya es otro. ¿Tá? Ya el problema es directamente lo que vimos en la foto, es decir, directamente lo que se parte es el poste. ¿Tá? Entonces ahí el daño es mucho más grave, porque no se trata de una sobretensión de no sé qué, es que directamente se partió el poste y se cayó, eventualmente se prendió fuego o lo que sea, pero hay que ir a reparar, es decir, hay que ir, parar un poste nuevo, es todo un engorro eso. ¿Ah? Entonces, acá vamos a suponer un caso, si ustedes quieren, más benévolo, que sería un rayo cae en las cercanías de la red. ¿Sí? Bueno, entonces, no precisa que caiga en el propio cable, basta que caiga en las cercanías un
un rayo, se puede demostrar que sobre la línea se induce una onda de sobretensión. De hecho, dos ondas de sobretensión que viajan en sentidos opuestos y se comportan de acuerdo a, digamos, a las ecuaciones del telegrafista, digamos, ¿sí? Es un impulso, ¿sí?, que viaja por la línea. Se va a cortar, así que antes que se corte yo mismo corto y pasamos al último bloque. Bueno. Bueno, ¿me siguen escuchando? Sí, estamos acá. Perfecto. Bueno, entonces decíamos que cuando cae un rayo por ahí en la cercanía de la línea, ¿sí?, tenemos dos ondas de sobretensión que de hecho se superponen al alterno, ¿no?, y que viajan, ¿sí?, y tienen una cierta velocidad de propagación, ¿tá? La velocidad de propagación, ¿sí?, es algo así como la velocidad de propagación en el vacío dividido la raíz cuadrada de la constante dieléctrica relativa del medio dieléctrico, ¿sí? Ahora, dado que esto estamos hablando de una red aérea, digamos, la constante dieléctrica relativa del aire podemos asumir que es 1, y por lo tanto la velocidad de propagación en una red aérea es la velocidad de la luz en el vacío, o sea, da 300 metros por microsegundo. ¿Sí? Esto sí es una línea. Esto es una línea. Ahora, si esto fuera un cable subterráneo, ¿sí?, la velocidad de propagación de un impulso ya no es 300 metros por microsegundo, es algo menos, ¿sí?, porque la constante dieléctrica relativa de la aislación del XLP del cable es una constante dieléctrica mayor que 1, y por lo tanto da algo así como más o menos 160, 165 metros por microsegundo. ¿Tá? Esto es para un cable, ¿no? Por ejemplo, con un cable XLP. Digo para que tengan una idea. ¿Por qué es interesante o importante esto? Porque esto tiene un efecto lateral, digamos, o una importancia lateral que tiene que ver con la búsqueda de fallas. ¿Tá? Hay una metodología para buscar fallas en las redes que tiene que ver con las ondas justamente inducidas en un circuito y cómo se reflejan. ¿tá? Eso se llama el método de búsqueda, se llama reflectometría, ¿sí? Y es justamente la manera como se buscan las fallas, por ejemplo, en los cables subterráneos, donde no son fácilmente visibles los defectos. ¿tá? Entonces, de alguna manera, para estimar a qué distancia está de un terminal de uno de los cables un defecto, es necesario estimar o conocer la velocidad de propagación de esos impulsos.
¿no? Digo, eso es otro rubro, no me voy a meter con eso, pero les comento al pasar que la velocidad de propagación de cualquier impulso, ¿sí? Es importante en la detección de los defectos, ¿no? Ahora, en realidad, nosotros ahora no nos vamos a concentrar en eso, sino ver cuál es el efecto que genera esta sobretensión impulsiva cuando llega a algún equipo o alguna aislación relevante, ¿tá? Por ejemplo, cuando llega a un transformador. Imaginemos que esto, digamos, termina acá la línea, ¿sí? Y esto va a un transformador, ¿no? Un transformador acá, este es el bushing del transformador, el secundario anda por ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando esa sobretensión tiene un cierto pico, ¿no? Tiene un cierto pico. ¿Ah? Ese impulso viaja, en algún momento llega a alguna aislación importante. ¿Por qué digo aislación importante? Pues es la que, si fallara, me resulta oneroso cambiarlo. Si un transformador es un equipo importante, ¿sí? Si esa sobretensión en algún momento llega a un aislador, y el aislador, digamos, se ve superado dieléctricamente, ¿sí? Lo que se generaría tal vez no es tan importante. Es decir, no hay de repente una falla, ¿no? Por ejemplo, típicamente, cuando hay un aislador, ¿no?, que por efecto de un impulso de sobretensión, por efecto de rayo, me genera lo que se llama un contorneo, es decir, una descarga por afuera del aislador a tierra, ¿sí?, a la tierra, ¿sí? Esto en realidad, como es un arco que se genera por afuera, en definitiva no me afecta el propio aislador, es decir, el aislador no falla, ¿no? Con lo cual no es tan grave el tema, ¿sí? En realidad, perdón, ¿se escucha? Hasta ahora se escucha. Sí, se escucha perfecto. En realidad, un comentario al margen. Lo que ocurre físicamente acá, cuando yo digo que la aislación se ve superada, ¿sí?, es que acá lo que hay es una descarga impulsiva, es una corriente impulsiva, es decir, que tiene las mismas características de un pico grande y una duración chica. Pero el problema es que una vez que se inicia este arco, el que lo sostiene es la alterna preexistente, ¿sí?, porque esta es una línea energizada. Entonces, basta que salte un arco acá generado por ese impulso, el que sostiene el arco es realmente la propia alterna de la red. Entonces, lo que ocurre, ¿ah?, después de ese arco es que tengo un cortocircuito fase tierra de alterna, ¿ah? Entonces, lo que va a pasar es que hay allá, lejos, a la salida, hay algún interruptor en la salida de la estación. Más concretamente, un reconectador. El reconectador lo que hace es, cuando ve esa falla de tierra, abre, es una falla de tierra de alterna, generado por un impulso, pero en definitiva sostenido por la alterna, y por lo tanto es un corto, fase tierra 50 Hz, y este reconectador lo que hace es abrir, ¿tá? Entonces, cuando abre, lo que va a ocurrir es que el aire que está acá se regenera dieléctricamente, y el reconectador, justamente, después vamos a ver que sirve para eso, lo que hace es esperar un cierto tiempo y después vuelve a cerrar. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces hay una gran probabilidad de que cuando el reconectador cierra de nuevo, el aire que había acá se recompone dieléctricamente y ya no vuelve a saltar el arco, ¿tá? Bueno, eso justamente lo que explica es cuando hay una tormenta eléctrica en una red aérea, los clientes experimentan resierres de los reconectadores, y ve que la corriente, la luz se va y vuelve enseguida, ¿tá? Eso lo que hace es que justamente el reconectador ve una corriente de falla tierra de alterna que fue generado por una corriente impulsiva a tierra, pero que es sostenida por la alterna, él abre y después vuelve a cerrar y
muchas veces pasa que cuando vuelve a cerrar, la rigidez dieléctrica de ese aire se recompone y el sistema vuelve a funcionar. Así queda con tensión y no pasa nada. Justamente eso es lo que explica por qué se utiliza el reconectador como elemento de protección en una red aérea. ¿Por qué? Porque muchas veces pasan estas cosas. ¿Se escuchó esto último que dije? Sí, sí, perfecto. Entonces, en definitiva, dado que estos aisladores son de naturaleza tal de que son, es lo que se llaman imperforables, se llama. Estos aisladores, si ustedes los ven, andan por ahí y si no, miren las líneas que tengan a su alcance, son aisladores así, tipo pedestal. Entonces, acá está el cable. Entonces, si hay una sobretensión, por ejemplo, impulsiva muy, muy grande, ¿sí? La descarga siempre va a ser por afuera. Y eso está hecho a propósito, justamente, porque lo que se quiere evitar es que haya una descarga por adentro. Porque si es por adentro, es una falla de la parte de la porcelana y no hay manera de recuperarlo. Si un aislador se pincha por adentro, como la aislación es sólida, no hay forma de recuperar esa aislación. Por más que el reconectador cierre una y otra vez, siempre va a haber un corto porque una vez que se pinchó por adentro, se pinchó. Ahora, este tipo de aisladores, que son los que se usan últimamente, los últimos, no sé, 10, 15 años, 20 años tal vez o más, son imperforables. Antiguamente, esto es un comentario como para que entiendan el tema, ¿no? Antiguamente había unos aisladores que se llamaban de pino, que tenían una forma así, que también los verán por ahí en la red. Estos aisladores tenían un problema, y es que cuando había una sobretensión, a veces se pinchaban por adentro. En vez de por afuera, se pinchaban por adentro. Entonces esto es una modalidad de falla permanente. Si no hay, por más que yo recierre 200 veces sobre esta falla, nunca va a quedar bien. ¿Por qué? Porque la aislación es sólida y una vez que se pinche una aislación sólida, fuiste. En cambio, cuando hay un contorneo por afuera, hay una buena probabilidad de que el aire, que es un gas, se recomponga dieléctricamente y, esperado un cierto tiempo, yo puedo volver a cerrar el circuito y la aislación, digamos, vuelve a sostener el campo eléctrico sin generar una falla, lo que se llama una descarga disruptiva. Entonces, en definitiva, volviendo al tema digamos, si un aislador tiene un contorneo, a lo sumo, lo que ocurre es un recierre del reconectador. Pero no tengo que salir a reparar algo, ¿se entiende? No tengo que salir a reparar algo, porque nada se rompió. Lo único que hubo fue que hubo un corte, ¿sí? Por una apertura del reconectador, y bueno, eventualmente un recierre exitoso, y a lo sumo lo que tuve es un corte muy, muy, muy rápido. Ahora, otro tema, otro cantar es si, por ejemplo, tengo una sobretensión que me llega al transformador. Porque en este caso, si se me pincha el transformador, por decirlo así, probablemente me afecte la... Disculpen. La perra está siempre haciendo kilo. Les decía... Se te corrió el pizarrón. Tengo una falla en el... Se te corrió un poquito el pizarrón. No, ahora que sí. no lo vean, fue por... Se me metió la perra en el medio. Sí, no. Se meten en algún momento. Bueno, les decía, el transformador, si se llega a pinchar la aislación, en realidad estamos hablando de que falló la aislación de papel entre vueltas de bobina o entre una bobina y tierra, y eso ya está. Ese transformador murió, fue. Con lo cual yo tengo que agarrar y cambiarlo. Es decir, además de la pérdida del servicio, ¿sí? En el tiempo, tengo que cambiar esto. O sea, es un gran problema desde el punto de vista de la distribución. ¿Se entiende? Entonces,
En definitiva, no es lo mismo que la aislación de un aislador se vea superada respecto a si la aislación de un transformador se ve superada. ¿Tá? Entonces, moraleja, yo lo que tengo que tratar es de proteger los equipos importantes, por ejemplo el transformador. ¿Tá? Lo mismo un cable, porque un cable apantallado, si se pincha un cable, justamente, es aislación sólida, si una vez que se pinchó, se pinchó. Nuevamente lo mismo, tengo que ir, cambiarlo, ver dónde está la falla, usar método de reflectometría para ver dónde se pinchó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces, en definitiva, yo tengo que cuidar los equipos que son complicados y fallan. ¿Ah? Un equipo clásico de estos es el propio transformador y también los cables apantallados. Y en general, equipamiento que esté puesto en una red aérea. Podría ser, por ejemplo, también un reconectador o un seccionador bajo carga en SF6, o sea, equipos caros, generalmente se los protege. Cuando digo se los protege, no dije con qué. Perdón, ¿se cortó? No. ¿Hola? Ah. No, decía que cuando digo se protegen los equipos caros, no dije con qué. ¿Tá? Me adelanto a decir que lo que vamos a usar, digamos, para proteger los equipos importantes de la red es lo que se llaman descargadores de sobretensión, que después vamos a hablar de ellos, que básicamente lo que hacen es, digamos, puentear, digamos, recortar, si ustedes quieren, esa sobretensión impulsiva a un cierto valor máximo. ¿Tá? Y eso es lo que van a hacer los descargadores. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, habíamos visto que para cada nivel, o para cada clase de aislación, teníamos un cierto valor de sobretensión impulsiva que el fabricante garantiza. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el interruptor aquel de clase 36 tenía una sobretensión impulsiva de 170 kilovoltios? ¿Tá? Pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un ensayo que está definido en una norma, ¿sí?, en el cual se le inyecta un pulso que tiene una forma determinada, que tiene que tener una forma determinada, y que el pico es 170 kilovoltios. ¿Tá? Por norma, porque sí, 170 kilovoltios. Y eso es lo que se da a llamar el nivel de aislación a impulso. ¿Tá? Entonces, el fabricante, al final, por ejemplo, el fabricante de este transformador, en realidad lo único que le importa al fabricante es que su transformador cumpla con la norma IS. ¿Tá? Después lo que le pase en la vida real al transformador en la red, no le importa. Entonces, a lo que le preocupa es que ese transformador cumpla con el ensayo ese en el cual se le inyecta, ¿sí?, un pico, un impulso de 170 kilovoltios. Ese equipo es un equipo especial, no es un transformador, se llama un generador de Marx, es un equipo especial. No vamos a entrar en detalle en este curso ahora respecto de eso, pero básicamente lo que hace es eso, es meter una onda impulsiva que tiene una cierta forma, es decir, tiene un cierto tiempo de duración, y para el caso que estamos diciendo, bueno, tendrá un pico, por ejemplo, de 170 kilovoltios. ¿Tá? 170 kilovoltios. Por seguir con el ejemplo de una red de 30. ¿Sí? Entonces, el fabricante hace eso, y si pasa ese ensayo se queda contento, y va y vende el transformador. ¿Tá? Ahora, si hay algo que no está normalizado, es la naturaleza. ¿Tá? Un día, en los 30 años de vida operativa de ese transformador, un día va a haber la madre de todas las tormentas y va a caer un rayo especialmente fuerte que va a implicar un pulso que va a ser más de 170 kilovoltios. ¿Se escucha? Sí, perfecto.
Es decir, 170 kilovoltios, tal vez la gran mayoría de los impulsos que inciden sobre ese transformador, tal vez la inmensa mayoría sean menores de 170. Pero un día va a llegar uno que va a ser de más de 170. Y ahí ese transformador la va a quedar. Entonces, por más que yo le pida en la norma a ese transformador ese ensayo de 170 kV a impulso, es más, me lo pone en la chapa. ¿Sí? Ya vimos que los tipos ponen en la chapa, yo ese ensayo lo cumplo, te lo pongo en la chapa. ¿Ah? Pero eso no me garantiza de que el transformador no se queme. Eso es lo que tienen que entender. Eso no les va a garantizar, es algo, obviamente. Cumplir con una norma es lo mínimo que uno puede pedir, pero no es la garantía o la panacea absoluta de que el equipo no vaya a fallar. Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? Bueno, además tengo que usar esto otro, que son los descargadores de sobretensión. ¿Tá? Entonces, los descargadores de sobretensión se ponen entre una fase y tierra, y ahora les voy a mostrar algunas fotos para que se familiaricen con el equipo en sí. A ver. A ver, un segundito. Acá. A ver. Esperen un poco que se está actualizando. Bueno. A ver, ¿se llega a ver el transformador? Sí. Bueno, sí. Bien. ¿Se ve? Bien. Entonces, ahora simplemente les comento que esto es justamente una foto de este dibujo medio espantoso que hice yo acá, es decir, un transformador al final de una línea aérea. ¿Tá? Entonces, la línea viene acá hay unos aisladores, ¿sí? Va un seccionador, ¿sí? En principio esto es un seccionador de aislación, ¿sí? No veo en este caso, esto no es la red de UTE, acá no estoy viendo, por ejemplo, fusibles de protección, cosa que me llama la atención, tal vez estén en otro lado más adelante. Puta madre, se me fue. Disculpen, se acaba de ir. Bueno, volvió. ¿Se ve de nuevo? Sí, sí. Entonces les decía, acá está el transformadorcito, ¿sí? Y acá lo que se ven son justamente los descargadores. ¿Ah? Esto, estoy señalando con la manito, si no se ve me avisan, pero esto que está acá es justamente lo que quise dibujar acá en azul. ¿Ah? Es decir, cada fase, cada bushing de cada fase tiene su correspondiente descargador que se conecta entre fase y tierra. Cada una de las fases entre fase y tierra, entre fase y tierra. ¿Ah? Es decir, se busca poner lo más cerca posible el descargador, porque después vamos a ver que cuanto más cerca esté del elemento a proteger, mejor lo protege. ¿Ah? Recuerden que, en esencia, lo que hace un descargador es recortar ese impulso de manera tal de que lo que le llega al transformador no es ese pico de 170 kilovoltios, sino un cierto valor de tensión que no es cero, pero que es más bajo que 170, y que es intrínseco de cada tipo de descargador. ¿Tá? Y ese valor de tensión es lo que se da en llamar tensión residual. Después lo vamos a ver más en detalle, pero es justamente un valor básico, porque es justamente el valor que me salva el transformador. Es decir, si yo tengo un transformador, para decirlo en criollo, si yo tengo un transformador que dice la chapa y hay un ensayo que me valida de que puede soportar
una onda impulsiva de sobretensión de rayo de 170 kilovoltios de pico, si yo pongo un descargador cuyo valor de tensión residual, es decir, el valor pico al cual recorta ese impulso, y ese valor de tensión residual es menor que 170 kilovoltios, resulta que el transformador se salva. Resulta eso, el transformador se salva. No la queda. Incluso no la queda si viene un pulso mayor de 170 kilovoltios por la línea. ¿Ah? Por eso la importancia de los descargadores. Los descargadores es un elemento básico de protección de los equipos, entre comillas, importantes de la red. Por ejemplo, los transformadores aéreos que hay por ahí. ¿Ah? También, disculpen. También se protege los cables, les decía. Y acá tenemos una foto de un ejemplo justamente de lo que acabo de decir. Ahí ven, por ejemplo, tienen una línea aérea, ¿sí? Esta línea, además, es una línea clásica de electrificación rural en poste. Y si ustedes notan, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. Si ustedes notan, vean los aisladores. Ven que estos aisladores son justamente los que yo les comentaba acá. Son aisladores de pino. ¿Ah? Estos aisladores todavía existen en la red, obviamente, porque no se van a andar cambiando todos los aisladores de toda la red, pero ya les digo, últimamente, en los últimos 20 años de ese orden, ya no se están usando más, sino que se están usando estos otros tipo pedestal, que ahora, después que yo les cuento todo esto, si ven por ahí redes rurales, se van a dar cuenta y se van a acordar de lo que les digo. ¿No? Son bastante diferentes, se nota la diferencia. Bueno, en este caso lo que tenemos son seccionadores, acá estos seccionadores son seccionadores de aislación nomás, ¿sí? Y después lo que tenemos es justamente terminales de cable apantallado, y lo que tenemos, nuevamente acá tenemos, protegiendo el cable, tenemos sendos juegos de descargadores conectados entre cada fase y tierra. ¿Tá? Ven que acá tienen todo este cablecito que estoy señalando acá con la manito, es el cable de tierra. Todo eso va a la puesta a tierra que hay abajo en el poste, no se ve, pero hay una jabalina de puesta a tierra. Y si ustedes ven acá hay unos 3 cablecitos, no sé si se llega a ver. Sí, sí, se ve. Esos 3 cablecitos no es otra cosa que la puesta a tierra de las pantallas de cada uno de los cables que se ven en la foto. ¿Ah? Bueno, esta es una configuración clásica de lo que sería lo que se llama una transición de línea aérea a cable. En este caso, esta foto en particular, más que una transición de línea a cable, es una derivación de una línea a cable. Pero muchas veces sucede que en la distribución no hay más remedio que una línea aérea pasarla a cable por alguna razón. Por ejemplo, porque hay algún obstáculo, algo que hace que no puedo continuar con la línea aérea. Entonces, de repente hay un tramo de cable subterráneo, apantallado, que recorre un cierto tramo y en algún lugar levanta de nuevo. Otra situación, por ejemplo, puede ser una estación que por alguna razón tenga salidas en cable subterráneo, porque ponele que está en una zona urbanizada, por ejemplo, entonces es una estación digamos, bajo techo, y en determinado momento hay un cable que levanta línea aérea y sale de la zona urbanizada. Esa es otra situación, digamos, clásica. Es decir, las transiciones de línea a cable existen, digamos, no es algo extraño. Si uno protege la transición a línea aérea, lo que dice la experiencia es que si hay una sobretensión impulsiva que viene por la línea y llega a los terminales del cable, si el descargador es capaz de recortar esa onda, ¿sí? Después la línea, el propio cable sigue atenuando esa onda recortada,
de manera tal que cuando acceda a algún otro elemento ya no tiene un valor o un pico lo suficientemente grande como para que sea relevante. ¿Por qué? Porque los cables apantallados tienden a atenuar mucho más la onda, tienden a una atenuación mucho más grande. En la práctica, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si esto fuera, yo qué sé, si esto entrara, por ejemplo, una subestación de piso, una subestación alimentada de cable subterráneo, típicamente no se le ponen descargadores y básicamente no hay problema. ¿Sí? Pero eso es por un tema de que el cable apantallado por su propia naturaleza le genera una atenuación a la onda impulsiva muchísimo más grande que la que normalmente hace una línea aérea. Ojo, en una línea aérea también ese impulso de hecho se va atenuando. Yo estoy imaginando como que ese impulso no se atenúa, pero no es cierto. Tiene una cierta atenuación. Entonces, en resumen, y ya para ir terminando, de lo que vamos a hablar la clase que viene es específicamente de los descargadores, ¿sí? Y vamos a dar criterios para su elección, porque al final del día lo importante es tener criterios para seleccionar los descargadores, es decir, ¿qué descargadores pongo? Es un problema parecido al que decíamos respecto de los equipamientos, es decir, bueno, yo tengo que generar especificaciones técnicas, ¿no? Y bueno, pero ¿y qué le especifico a un descargador para que proteja bien el cable, o para que proteja bien un transformador, o para que proteja bien un reconectador de la línea, o cualquier otro equipo importante? Bueno, justamente para eso tenemos que entrar un poco en la naturaleza física de cómo son los descargadores y cuáles serían sus características técnicas esenciales para elegirlos y elegirlos correctamente. Eso sería un poco cómo seguiría la cosa. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno. Entonces, vamos a ir dando por cerrado acá. Les comentaba a los que estaban conectados desde el principio que sí vamos a hacer uso de la semana que viene, la semana de turismo, entre otras cosas porque con esta modalidad estamos un poco atrasados. Naturalmente sabíamos que iba a pasar eso. Así que, en principio, vamos a usar la semana que viene. Vemos, si veo que somos capaces de terminar los temas antes del que viene, que es el tema del diseño de la malla de tierra de la estación, vemos si amerita que sea el martes y jueves, y si no será el martes solo, o de repente el martes y el jueves un rato. Vemos un poco, pero lo que es seguro es que vamos a necesitar algún tiempo más, porque con esta modalidad no da para cerrar los temas en el tiempo que sería lo normal. ¿Okay? Daniel, te están haciendo una pregunta. Si en ¿Sí? una red... Transmitímela, sí. ¿En una red subterránea es necesario tener descargadores? Bueno, justamente lo que decía, en principio lo que es necesario es proteger al cable de una sobretensión que venga por la línea. Por eso justamente se ponen los descargadores en las transiciones con las líneas. Claro, te pone también una red sin pasaje aérea, pregunta. No. Si la red es puramente subterránea, justamente la experiencia es que no. No es necesario porque no hay una inducción ante una descarga atmosférica, no hay una inducción que sea relevante sobre la red subterránea.
Por eso es que normalmente no se colocan. Eso es muy empírico. Yo les cuento la experiencia de UTE. Al menos, digamos, en lo que es subestaciones no se colocan y nunca hubo un problema. Sí es cierto, para el que conoce la red de UTE, que ustedes de repente ven alguna estación de Montevideo que tiene todas salidas en cable subterráneo y por las dudas le ponen descargadores. Pero realmente no es algo que sea estrictamente necesario. Si la red es totalmente subterránea, no es el problema de las descargas atmosféricas. Lo que pasa es que a veces pasa que vos haces una estación, ¿sí? Y en principio, cuando nace una estación, toda la red es subterránea, pero las redes están vivas, o sea, nada te prohíbe que en algún momento de la vida de esa estación vos le metas una salida adicional en la cual tenga algún tramo en línea aérea. Entonces, cualquier tramo de cualquier salida que tengas en línea aérea va a implicar, un tramo de la red que va a estar, digamos, expuesto a una descarga atmosférica. Entonces, obviamente, si haces todo, si pones en el cable subterráneo, le pones descargadores y además le pones al transformador de la estación, estás recontra protegido. Es que de hecho se hace eso porque el descargador tampoco es algo demasiado caro, digamos, Entonces, ponerlo en un equipo crítico como un transformador de 36 de 10 MA, por ejemplo, no ponerle descargadores es una gilada, porque hasta por las dudas se lo pone. Ahora, de repente si es en las subestaciones, por ejemplo, no se pone. Y tengo que aclarar algo, este tema de dónde se pone y dónde no se ponen descargadores es muy, muy dependiente de lo empírico. Al final del día es extremadamente dependiente de lo empírico. Digamos, si uno en una red tiene un problema porque es una zona con un índice será único muy alto, donde caen muchos rayos y no sé qué, de repente capaz que hay que poner descargadores incluso en la propia línea, digamos, cada tantos apoyos, yo qué sé. Es decir, es muy dependiente de lo empírico, ¿sí? Es decir, qué es lo que está pasando en una cierta zona. Es decir, hay zonas, por ejemplo, hay un montón de fallas de transformadores y bueno, en esa zona de repente hay que poner más descargadores incluso en otros lados, no solo en los transformadores. Es extremadamente dependiente de lo empírico. De cualquier forma, ya digo, la clase que viene vamos a dar los lineamientos principales para elegirlos y vamos a hablar un poco de estadísticas también, de ver de probabilidades, qué es lo que pasa si aumento o disminuyo la tensión residual, ese tipo de cosas. Pero eso si quieren lo seguimos viendo la clase que viene, pues ya se me está quedando el último punto de la clase. ¿Okay? Si siguen con dudas, después anótenlo por ahí, lo vemos el martes que viene. Así que en principio nos vemos el martes que viene a las 6 de la tarde. Impecable. ¿Okay? Ha sido un placer.